Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Somos el grupo número 4. En este caso vamos a presentar nuestra postura ante la pregunta que se planteó inicialmente, si es que fue beneficiosa o no la reforma agraria. Bueno, básicamente a mediados del siglo XX el campo peruano pues vivía una realidad muy marcada, básicamente por lo que es la desigualdad, la pobreza, la injusticia y mucha servidumbre, ¿no? Servidumbre. Fueron millones de campesinos que han sido trabajadores para propietarios terratenientes, en este caso que se vulneraban también los derechos de cada uno de ellos. Ante todo esto, pues nuestra postura como equipo es que consideramos que sí fue beneficiosa la reforma agraria, ya que pues gracias a las acciones y decisiones tomadas en esos años, se abrió una nueva historia para los campesinos, siendo parte del camino hacia una sociedad, en este caso, mucho más justa y digna. Si bien es cierto, en todo ese proceso se presentaron muchos problemas, pero esos errores no podrían o no deberían de invalidarlo el objetivo justo y necesario que se realizó en el proceso de la reforma, ya que se logró una transformación profunda al dignificar y empoderar a millones de personas olvidadas. Desde el punto de vista político, podemos decir que la reforma agraria fue una medida necesaria para poder poner fin al dominio de la oligarquía, es decir, a ese pequeño grupo de familias que durante siglos controló las tierras, el poder y tuvo una gran influencia en las decisiones del Estado. La mayor parte de las tierras estaban concentradas en las manos de los hacendados, mientras que los campesinos eran ignorados y marginados. Además de que el gobierno general buscaba romper ese poder concentrado y devolver al Estado su autoridad como verdadero representante de todos los peruanos. Se puede decir que esta reforma no solo pretendía redistribuir las tierras, sino también se podría decir que buscaba democratizar el poder y construir un nuevo país soberano e inclusivo donde el campesino tuviera voz y participación en la vida nacional. En este sentido, se podría decir que aquella reforma no solo fue una ley, sino también fue un proceso de transformación política que profundó en el marco de un inicio de una nueva relación entre el Estado y el pueblo. En el aspecto económico, la reforma agraria presentó un cambio profundo en la estructura productiva del país, ya que buscó abarcar con la concentración de la tierra en pocas manos y redistribuirla de forma más justa entre quienes realmente la trabajaban. Antes de 1969, el sistema de Hacienda mantenía una enorme desigualdad. Menos del 2% de los propietarios controlaban casi el 80% de las tierras agrícolas, mientras que la gran mayoría de campesinos trabajaban para ellos sin ser dueños ni recibir beneficios justos. Con la reforma agraria, millones de hectáreas fueron expropiadas y entregadas a cooperativas agrarias, comunidades campesinas y pequeños agricultores, permitiendo así democratizar la propiedad de la tierra. Esto significó un paso importante hacia la justicia económica, ya que miles de familias rurales por primera vez pudieron ser dueñas de sus propias parcelas, administrar sus propios recursos y beneficiarse directamente de su trabajo. Además, el gobierno de Velasco impulsó la creación de cooperativas y empresas comunales de producción que buscaban fomentar la solidaridad y el trabajo colectivo en el campo. Estas organizaciones recibieron apoyo estatal a través del Banco Agrario, crédito y programas de tecnificación para mejorar la producción. En ese sentido, la reforma agraria fue una medida necesaria para corregir siglos de desigualdad económica, integrar al campesino al desarrollo nacional y sentar las bases de una economía más justa y participativa, donde los recursos del país empezaran a ser aprovechados por quienes siempre habían sido excluidos del sistema, o sea, los campesinos. Respecto al aspecto social, la reforma agraria significó una verdadera reivindicación histórica para los campesinos peruanos, quienes durante siglos habían vivido bajo un sistema de haciendas
que concentraba la tierra y el poder en manos de unos pocos. Esta media rompió las estructuras de desigualdad y dominación heredadas desde la época colonial, otorgando a los campesinos la posibilidad de ser dueños de las tierras que trabajaban. Con la entrega de las tierras y la creación de las cooperativas agrarias, se fortaleció el sentido de la comunidad y la identidad campesina, permitiendo que las poblaciones rurales se organizaran y participaran más efectivamente en la vida social y política del país. De esta manera, la reforma agraria no solo transformó la estructura de propiedad, sino también la forma en la que los campesinos se percibían a sí mismos y eran vistos por los demás. Se promovieron valores de igualdad, justicia y dignidad, impulsando un proceso de inclusión social que, aunque enfrentó desafíos, sentó las bases para una sociedad más justa y participativa. Bien, en conclusión, como hemos visto desde lo político, lo económico y lo social, la reforma agraria fue una respuesta justa a siglos de desigualdad y abandono del campo peruano. Rompió con el poder de la oligarquía, democratizó la tierra y dignificó al campesinado. A pesar de sus imperfecciones, la reforma agraria fue una transformación necesaria, y no solo se redistribuyó la tierra, sino también redistribuyó poder, dignidad y esperanza, ya que un país que no reconoce los derechos de quienes trabajan en su tierra es un país que niega su propio futuro. La reforma agraria nos enseñó que la justicia social empieza en el campo y la tierra debe ser para quien la trabaja. Muchas gracias. Gracias.